Tensión mundial. El cielo sobre Europa tiembla luego de que el presidente Vladimir Putin desplegó su jugada maestra al cerrar el espacio aéreo ruso a los países occidentales. La ironía es palpable, las sanciones de la Unión Europea, que intentaban asfixiar a Rusia, se han convertido en un boomerang mortal para las aerolíneas alemanas, que ahora enfrentan vuelos interminables y costes desorbitados mientras observan envidiosamente cómo sus rivales chinos y turcos cruzan el cielo sin restricción. La compañía Lufthansa, otrora símbolo de la eficiencia y el poderío alemán en el sector aéreo, lucha contra vientos que ya no soplan a su favor, atrapada en un laberinto de sanciones que parecen haber disparado en su propia dirección. Con Rusia y China afianzando su colaboración, los cielos europeos se convierten en un juego de supervivencia para aquellos que pretendían castigar al Kremlin. ¿Podrá la joya alemana sobrevivir a esta tormenta provocada por el propio Occidente? El presidente ruso, Vladimir Putin, desató una tormenta sobre Europa que pocos en el viejo continente podrían haber anticipado, y mucho menos deseado. Todo comenzó con las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, sanciones que en teoría estaban diseñadas para asfixiar económicamente el Kremlin, pero la realidad, como suele ocurrir, tomó un giro inesperado y las sanciones se transformaron en un boomerang que ahora amenaza con desestabilizar a algunas de las mayores corporaciones europeas, incluida Lufthansa, la orgullosa aerolínea alemana. El cierre del espacio aéreo ruso, decretado en respuesta a las medidas occidentales, fue el primero de una serie de golpes que dejó a las aerolíneas europeas tambaleándose de la noche a la mañana. Rutas que antes se consideraban rutinarias se convirtieron en odiseas logísticas y financieras. Lufthansa, en particular, sintió el impacto como un martillo en el pecho, viéndose obligada a redibujar sus mapas de vuelo y a revaluar cada gota de combustible consumida. Los vuelos a China, uno de los mercados más lucrativos para la aerolínea, ahora se han convertido en verdaderas pruebas de resistencia. Antes de las sanciones, un vuelo entre Europa y China podía realizarse con relativa rapidez, aprovechando la vasta extensión del espacio aéreo ruso para reducir tiempo y costos. Sin embargo, con la prohibición en vigor, los aviones de Lufthansa deben trazar complejas rutas alrededor de Rusia, incrementando no solo la duración del vuelo, sino también el consumo de combustible y los costos operativos. El contraste no podía ser más irónico. Mientras Lufthansa se debate entre rutas extendidas y números en rojo, las aerolíneas chinas, al abrigo de la prohibición, continúan volando a través de Rusia como si nada hubiera pasado. No solo eso, sino que han aumentado su participación en el mercado ofreciendo vuelos más cortos y baratos. Esta combinación resulta irresistible para los viajeros europeos. Estas aerolíneas, no solo mantienen su acceso al espacio aéreo ruso, sino que además han visto reducidas sus tarifas gracias a las estrechas relaciones entre Moscú y Pekín. Este gesto amistoso entre ambos gigantes no es más que un espaldarazo a la expansión china en el mercado aéreo internacional, algo que las aerolíneas europeas observan con una mezcla de envidia y desesperación. La ironía no se detiene ahí. En un contexto en el que las relaciones diplomáticas y económicas están intrínsecamente ligadas, no es solo el sector aéreo el que ha sufrido. Las empresas alemanas en general han comenzado a sentir el peso de sus propias decisiones políticas. Se suponía que las sanciones debían castigar a Rusia y forzar un cambio de rumbo en su política exterior. En cambio, Alemania y otras naciones europeas se encuentran ahora enfrentando una serie de desafíos que no habían previsto. Las represalias rusas han sido, en cierto sentido, más inteligentes y efectivas de lo que nadie esperaba. Lufthansa, una vez el orgullo de la aviación europea, ahora se encuentra en una posición delicada, con sus ingresos cayendo en picado en las rutas hacia Asia. Carsten Spohr, director general de la compañía, no ha ocultado su preocupación. En su último informe trimestral, Spohr admitió que los ingresos en estas rutas están en declive, en gran parte debido a la incapacidad de competir con las aerolíneas chinas. Este es solo el comienzo de una crisis que amenaza con escalar.
Las aerolíneas del Medio Oriente y Turquía, que también tienen permiso para sobrevolar Rusia, están sacando provecho de la situación, capturando una parte creciente del mercado aéreo que conecta a Europa con Asia. En la otra cara de la moneda, las aerolíneas europeas, atrapadas en un laberinto de rutas prolongadas y costos operativos inflados, ahora solo pueden ver cómo su competitividad se erosiona día tras día. A pesar de ser una de las aerolíneas más grandes y prestigiosas del mundo, con una red global y una flota moderna, Lufthansa se encuentra ahora en una posición de debilidad frente a competidores que en circunstancias normales no habrían representado una amenaza seria. Las complicaciones no terminan ahí. El aumento de los costos operativos ha llevado a Lufthansa a revisar su estrategia global, incluyendo posibles recortes de personal y rutas, así como la renegociación de contratos con proveedores. La situación se agrava por la creciente presión de los sindicatos que exigen mejores condiciones laborales en un contexto de incertidumbre económica. Este escenario pone de relieve la interdependencia global que define nuestra era. Las sanciones, concebidas como una herramienta para castigar a un país, han revelado ser un arma de doble filo, afectando a aquellos que las implementaron con igual o mayor severidad. El impacto económico de las sanciones y el cierre del espacio aéreo se extiende a la cadena de suministro y al comercio internacional. Las empresas que dependen de un flujo constante de bienes entre Europa y Asia se encuentran en una situación precaria, ya que la interrupción de rutas eficientes afecta la entrega de productos y materias primas. Esto ha llevado a un aumento en los costos de los bienes que eventualmente se trasladan a los consumidores. La medida de Putin también ha puesto de relieve la importancia estratégica de las relaciones internacionales en el contexto de la aviación y el comercio global. La respuesta de Rusia no solo ha sido una forma de represalia, sino también un movimiento para consolidar su influencia en un momento en que las tensiones geopolíticas están en aumento. Las alianzas que Rusia ha establecido con China y otras naciones se fortalecen a medida que Europa enfrenta los efectos secundarios de sus propias políticas. El cierre del espacio aéreo ruso subraya la necesidad de que las aerolíneas europeas busquen nuevas alianzas y estrategias para adaptarse a un entorno global en constante cambio. Las compañías deben explorar formas innovadoras de gestionar costos y mejorar su competitividad. Esto puede incluir la búsqueda de nuevos mercados, la optimización de rutas y la inversión en tecnologías que permitan una mayor eficiencia operativa. En resumen, el cierre del espacio aéreo ruso ha tenido un impacto profundo y multifacético en la industria aérea y en la economía global en general. La situación ha revelado la complejidad de las relaciones internacionales y cómo las sanciones económicas pueden tener efectos imprevistos y a menudo contraproducentes. Las empresas alemanas y europeas deben adaptarse a un nuevo orden mundial donde las decisiones políticas y económicas tienen repercusiones globales. La lección principal es que en un mundo interconectado, las medidas unilaterales pueden desencadenar una serie de consecuencias inesperadas que afectan a todos los actores involucrados.